Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este canal. Mi nombre es Madeline y esto es de Crochet. Le quiero dar las gracias a los nuevos suscriptores, eh, a sus lindos comentarios, me animan mucho a seguir tejiendo. También a los suscriptores que tienen un tiempecito conmigo. Gracias por el apoyo que me han dado. Así que muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Bien, pues vamos a tejer el día de hoy estos hermosos aretes. Miren qué lindo, bien fáciles de tejer. Lo pueden tejer del color de su preferencia, como siempre les digo. Entonces, si es la primera vez que me visita, te animo a que te suscribas, dale me gusta y comparte. Así que quédate hasta el final. Vamos con el paso a paso. Entonces, los materiales que vamos a utilizar para hacer nuestro hermoso arete. Vamos a utilizar hilo de estos dos colores. En esta ocasión vamos a utilizarlo número 6. Un mostacillo para hacer un arete. Pero ustedes lo multiplican por 2 para hacer el par. Entonces, cristales, 3 verdes, 3 azules, 6 de estos mostacillos verdes. La base para el arete, el que ustedes prefieran. Tijera, agujeta 0.75, aguja con hilo para pegar las piedras, color crema. Para endurecer, también vamos a utilizar un platito para dejar secar un poco. Entonces vamos a comenzar tejiendo nuestro aro. Vamos a comenzar con esto. Entonces, vamos a hacer nuestro nudo de inicio. Aprieto bien. Luego vamos a hacer cadenitas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20 cadenetas. Luego cerramos. Que quede derecho así. Deslizamos. Entonces esto vamos a ir escondiendo. Lo que vamos a tejer ahora son medios puntos. Subí con una cadenita. Entonces vamos a tejer medios puntos. 1, medios puntos así. 2, 3. Vamos a llenar todo hasta completar aquí. Tejimos 30 medios puntos. Cerramos aquí con punto deslizado. Entonces una cadeneta para subir. Entonces ahora lo que vamos a hacer un medio punto. Entonces aquí vamos a hacer un aumento. En el próximo un solo medio punto. En el próximo un aumento. Ya ustedes saben que un aumento es 2 puntos donde hay uno. Entonces aquí no aumento. En el próximo
si aumento. Y así vamos a continuar toda la vuelta hasta llegar acá, nuestro aro. Entonces voy a comenzar un anillo mágico. Y voy a cerrar aquí, saco mi dedo y aquí hago un lacito así. Estamos utilizando 0.75. Entonces ahora vamos a hacer 10 medios puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Con este hilo corto voy a achicar, vamos a ponerlo para acá. Entonces mi primer medio punto voy a hacer un punto deslizado, aprieto otro poco. Entonces voy a tejer 6 cadenitas, 2, 3, 4, 5 y 6, una lazada, y en la cadeneta 5 voy a hacer medios puntos con una lazada. Entonces como me quedan 5 cadenitas, son 5 medio puntos, un medio punto por cada cadenita, medio punto con una lazada, 2, 3, 4 y 5. Entonces en el próximo medio punto hago un punto deslizado. Entonces ahí mismo 1, 2, 3, 4, 5, 6, una lazada en la cadeneta número 5. Entonces voy a hacer medios puntos con una lazada, 2, 3, 4, 5, 5 medio punto queda, 5 cadenitas quedó, 5 medio punto. Entonces ahora en el próximo, aquí vamos a ir apretando. Entonces vamos a hacer 10 pétalos. Aquí en el medio de estos dos. Comenzamos con cualquiera. O sea, con cualquier color. Entonces, aquí en este centro vamos a pasar nuestra aguja. Vamos a apretar bien para que quede bien firme, pero sin llegar a ser muy brusco. Otro acá. Ahora el azul. Con esta piedrecita, este no pasa, vamos a utilizar este.
Entonces vamos a introducir igual acá, en el mismo centro. Apretamos bien. Entonces el otro aquí. En total son 6. Entonces llevamos 2. Hay que ubicarlo por el centro para que dé 6. Entonces, en uno sí. Déjame mostrarle. Entonces, miren. Un verde, un azul, un verde, un azul. Y al final, los tonos pequeños de verde. Todos son de verde al final. Miren. Y todos van a pasar por aquí. Entonces, vamos a seguir pegando y ya volvemos. Miren. Qué bonito quedó. Entonces, para asegurarnos bien, vamos a pasar prieto sin llegar a ser muy fuerte. Bien, entonces aquí están mis aros que también voy a endurecer juntos, pero antes de vamos a pegarlo. Vamos a usar pegamento o si prefieren coserlo también pueden coserlo. Entonces vamos a ponerle un poquito de pegamento aquí. Entonces aquí fue la unión. Del mismo centro. Entonces ya pegado, vamos a utilizar también, pues con estas dos que queden en el centro. Entonces aquí también. Entonces ahora vamos a endurecer. Bien, entonces vamos a endurecer. Acuérdense que esto se absorbe. Para las personas que están viendo mi video por primera vez, tengo un tutorial mostrando cómo hago esta mezcla para endurecer los aretes o cualquier pieza a crochet. Bien.
También, si es la primera vez que visitas mi canal, te invito a que te suscribas para que puedas ver más tutoriales. Tengo carteras en el canal. No solo subo videos de aretes, sino tengo el curso básico completo. También tengo tutoriales de bolsos, canastas. Bueno, echa un vistazo y ya verás. Entonces, mira. Ya vamos a dejar que esto seque y vamos a ver el resultado. Vamos a ponerlo acá. Y esto lo dejamos así, en esta forma. Miren, cuando están secos, ustedes saben, se despegan solitos. Miren qué bonito. ¿Qué les pareció el tutorial del día de hoy? ¿Qué les pareció? Espero les haya gustado. Si es así, dale me gusta, comenta, comparte, suscríbete si aún no lo has hecho. Recuerda que estoy en Instagram, estoy en Facebook, estoy en Pinterest y también en YouTube. Cualquier de esas plataformas puede encontrarme como Deca Crochet. Entonces, nada, hasta un próximo tutorial. Bye bye.